Este es el programa Transmedia No es hora de callar. Soy Ginette Bedoya Lima, una mujer de 51 años que a los 26 padeció los peores horrores que se pueden cometer contra un ser humano. Soy el caso 33 del anexo reservado del auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual. Y soy la primera mujer que habló públicamente en Colombia ante millones de personas a través de un programa de televisión de su caso masivo de violación. Mi vida quedó en pausa el 25 de mayo del año 2000 tras ser raptada en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá. Y el periodismo es lo único que ha logrado darme motivos para seguir adelante. Por eso es difícil renunciar cuando se han dedicado 25 largos años de la vida a no hacerlo, a levantarse una y otra vez, esperando que vuelva otro golpe del lugar menos esperado, a ser tumbada en el piso y muchas veces quedar en lo más profundo de un infierno. La justicia es la única esperanza que mueve a una víctima, o a una sobreviviente o a sus familias. El histórico trasegar de impunidad en Colombia ha alimentado la espiral de violencia que no cesa. El 97% de los casos de violencia sexual cometida contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano permanece sin justicia, según la Mesa de Seguimiento de los Autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional. El Alto Tribunal tomó estas decisiones para garantizar el acceso a la justicia, la atención integral y la prevención de la violencia contra las mujeres, especialmente aquellas afectadas por el desplazamiento. Está documentado cómo la violencia sexual es utilizada como arma de guerra. En el registro de la Unidad para las Víctimas figuran 39.351 mujeres sobrevivientes de este crimen, pero los subregistros indican que el número pasa los 2 millones de víctimas. La mesa de seguimiento advierte que pese a que han transcurrido 16 años desde la emisión del auto 092 y 9 desde el auto 009, el 73.6% de los casos incluidos no presenta ningún avance en su esclarecimiento. En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz, apenas en septiembre de 2023, abrió el macrocaso 011, centrado en la violencia basada en género. Este busca investigar crímenes como la violencia sexual y reproductiva, así como aquellos motivados por prejuicios de género y orientación sexual. Por su parte, en la justicia ordinaria, el más reciente informe de gestión de la Fiscalía indica que entre el 13 de febrero de 2020 y el 12 de febrero de 2023 se imputaron 130.538 hechos a justicia y paz. De ese total, 1.969 correspondieron a solicitudes de imputación por delitos sexuales relacionados con el conflicto armado. Pues yo creo que no hay justicia acá en el país, siempre se ve como esa diferencia de cómo le dan como mejores privilegios a otros y como que ignoran lo de los demás. Y no es un ejemplo, cuando a veces uno pone una demanda siempre sale ganando la otra persona y a uno, no sé, a veces lo sacan como por ser mujer o por cómo uno iba vestido y eso, entonces siento que no, la verdad no hay justicia. Yo creo que para Colombia no hay justicia debido a muchos factores muy importantes, sean culturales, sean económicos, sean políticos, del pueblo. Siento que por parte de la sociedad nosotros mismos tampoco no exigimos esa justicia. Colombia, tristemente no hay justicia para los ricos. Para los pobres no hay justicia porque si un pobre comete un delito, le cobran todo, mientras que a un rico con un buen abogado sale rapidísimo. En unas cosas han hecho justicia, en otras no. Han muerto mucha gente
Toda esa gente extranjera que viene aquí a hacernos daño sabiendo que le damos la oportunidad a ellos y vea cómo nos pagan. Toda la inseguridad que se ve, si hubiera justicia, no habría tanta gente haciendo daño en las calles. Creo que en Colombia no hay justicia, ya que existe la desigualdad económica y social, en donde le dan privilegios a los por ser estratos altos y a la minoría, pues no. El 9 de septiembre del 2024, el equipo de la FLIP, quienes representamos a Ginette Bedoya, nos enteramos por una casualidad que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pizca, condenado a 40 años de prisión por el secuestro, de tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Ginette Bedoya, se encontraba prófugo desde hace 2 años. Durante todo ese tiempo, ninguna autoridad judicial informó a Ginette Bedoya ni a nosotros, la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre la liberación del condenado, afectando no solamente las garantías judiciales de Ginette, sino también poniendo en riesgo su vida y su integridad. Los meses posteriores a esta noticia hizo que aumentaran las amenazas en contra de Ginette nuevamente. La condena contra Jesús Emiro en 2019 había representado el avance más significativo e importante para la verdad, la justicia y la reparación de Ginette. Sin embargo, la negligencia del Estado colombiano ha permitido que hoy el señor Pereira esté prófugo, anulando este logro, y significa un retroceso profundo en el proceso de reparación integral. Pensar incesantemente en la verdad, en el escarnio para el victimario, en una condena que dé la razón y ratifique, a pesar de que se sepa de sobra que sí pasó, que sí te secuestraron, que sí te torturaron, que sí te violaron, que sí te mataron, es un aliciente. La justicia se convierte en una causa. La justicia ha sido mi causa en los últimos 25 años, la mitad de mi vida. Su lucha por la justicia, su incansable compromiso con la verdad y su valentía inquebrantable han marcado el camino de miles de mujeres que, gracias a su ejemplo, se atreven a alzar la voz en medio del dolor, el miedo y el abandono. Ginette, como lo decía ahorita y lo exponía muy bien, no solo ha alzado la voz o exigido justicia para sí misma, ha transformado su experiencia en una causa colectiva, en una plataforma ética desde la cual ha defendido la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres periodistas en Colombia y en América Latina. Hay instantes en los que la única certeza es la dignidad de la tristeza. Este es sin duda uno de esos momentos. Un momento en el que la tristeza se mezcla con la indignación. Una tristeza profunda, causada por la indiferencia persistente de un Estado que le ha fallado, que le hemos fallado a una víctima emblemática como Ginette, a una mujer que no ha buscado venganza, sino justicia, que ha puesto tiempo, verdades y un gran compromiso personal al servicio de construir una institucionalidad más humana. La falta de acciones contundentes se convierte en una forma de revictimización. El informe más reciente de la mesa de seguimiento reveló que en el 53% de los casos de violencia sexual no hay avances procesales. Solo el 2% ha terminado en condenas y la mitad de los expedientes están hoy completamente inactivos. La Fiscalía ha centrado sus estrategias en los victimarios, no en los hechos. Ha priorizado el castigo a algunos, pero ha ignorado las huellas profundas que dejó la violencia sexual. Ni la justicia ordinaria ni la transicional han ofrecido respuestas reales a las víctimas. Sin embargo, mujeres como Yolanda Perea, a pesar del miedo, del estigma y de la impunidad, siguen alzando la voz. Han denunciado a sus agresores, han reclamado verdad, justicia y reparación, y han sostenido la vida con dignidad y memoria. Yolanda, sobreviviente del silencio impuesto y de la violencia que intentó borrarla, es ejemplo de ello. Su historia es también la historia de miles que aún esperan justicia y son inspiradas por Ginette Bedoya Lima. Yolanda Perea es lo más lindo de Colombia, obvio sí. Y esto surge de ser lo más lindo porque fui víctima
de violencia sexual, un aborto, el asesinato de mi madre a mis 11 años por parte de la FARC. Y esto fue duro, fue difícil. En un territorio como el Chocó, Río Sucio Chocó, Vereda Pava, Cuenca del Truandó, y que no fue fácil nada de esto. Y que hoy esa Yolanda niña, en su momento ahora se ha convertido en Yolanda, una mujer luchadora, defensora de los derechos no solo de los míos, sino de otros, constructora de paz, y le hago el aporte frío a la paz, porque quiero y necesito que mis hijas, mi hijo, no repitan mi historia. Y para ello necesito aportar desde mí. Yo creo que el proceso de búsqueda de justicia para mí está embolatado. Y está embolatado porque yo logré hablar de todo esto en el 2002, luego en el 2002 logré denunciar esto gracias a Ángela Salazar, la comisionada para la paz de la Comisión de la Verdad, que murió en medio del COVID, un gran ser humano. Gracias a ella yo pude ir y hacer la declaración del 2000 hacia acá, y estamos en 2025, ¿no? Y hasta el momento a mí no me han llamado a decir, Yolanda, en tu caso de violencia, de asesinato de tu mamá ha pasado esto, no ha pasado nada, ¿sí? Ha sido más de buscar una justicia desde el ser interno, desde mí, conjuntamente con otras víctimas en pro de esa justicia restaurativa. Las dimensiones de la rama judicial, del Poder Judicial, de la Fiscalía, se quedaron un poco pequeñas frente a las dimensiones de la sociedad que tenemos y de la problemática criminal que tenemos. Entonces, claro, todos quisiéramos una fiscalía con más medios técnicos, con mejores laboratorios criminalísticos, con más personal capacitado para las investigaciones. Eso faltó. También es cierto que el Poder Judicial tiene unos procedimientos que a veces tardan demasiado, que a veces permiten que las pruebas se vayan desdibujando, porque el tiempo es enemigo de las pruebas, y esas demoras también nos, dificultan la realización de justicia. Esas demoras tienen que ver no solo con procedimientos, sino también con que no hay suficientes jueces en el país. Entonces, digamos que sí es lamentable tener un aparato de justicia que, frente a este hecho de Ginette Bedoya y en general a la violencia sexual, es frágil, es precario, y por lo tanto no da respuesta de justicia en esos casos que son tan necesarios y tan dolorosos. Decir que la labor que realiza Ginette cada día es tremendamente inspiradora para muchas mujeres en el país. Ginette, como ustedes saben, es nuestra Global Champion en la lucha contra la violencia sexual a nivel internacional. Sabemos que gracias a esa lucha consiguió este fallo histórico de la Corte Interamericana, que, como ella bien dice, no solo es un fallo para que su caso no quede en el olvido, sino que abre camino a otras muchas mujeres en el país para alzar la voz contra la violencia sexual. Sin duda, es un cambio total de tendencia, es un fallo para la esperanza de muchísimas mujeres víctimas y sobrevivientes en este país. Yo creo que también es importante decir hoy que, si bien las entidades han avanzado con acciones para el cumplimiento, es neurálgico que a la fecha no se cuenta con ninguna de las medidas colectivas cumplidas al 100%. Creo que es un día también importante para recordar eso. Y por supuesto que en un caso tan emblemático como el que se enmarca en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la principal acción, que es alrededor de la justicia, pues no ha presentado avances. Le dediqué la mitad de esa vida a buscar un resarcimiento al dolor de mi madre y al mío. Por eso, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa y CEGIL, llevamos un caso que estaba a puertas de ser archivado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y tras una batalla legal, de seguridad, de corrupción, de burocracia, de intereses oscuros, logramos una sentencia histórica. No para Ginette Bedoya. Fue un triunfo jurisprudencial para las mujeres periodistas de las Américas y para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. La sentencia de la Corte Interamericana es un texto reivindicativo, y las medidas de reparación que ordenó son un hito para enfrentar la violencia sexual y los ultrajes a la libertad de expresión.
El país y la comunidad internacional son testigos de mi lucha, de mi inquebrantable esfuerzo para transformar la barbarie en algo que dé esperanza. Ustedes han visto muy de cerca o de lejos cada batalla que he dado con convicción, no solo por mí. Algunas las he ganado, otras me han dejado sin aliento, pero no derrotada. Al final de la pesadilla del crimen nació un grito que hoy es una política pública en el país. Así que algunas cosas valieron la pena. Pero lo más anhelado, una de las cosas que movió mi espíritu todos estos años, eso que si no tiene un buen horizonte. Mi aspiración de justicia ha muerto. Entregué oportunamente todos los elementos necesarios para que se castigara a los responsables de los crímenes que padecí. Es un hecho doloroso, porque es doloroso, por supuesto, para ella, para su familia, pero para toda la sociedad colombiana, porque es una demostración de que nuestra administración de justicia no fue capaz, no estuvo a la altura de reparar y de enjuiciar y de castigar esa gravísima violación de derechos humanos de la que fue víctima Ginette Bedoya. En ese sentido, a pesar de que el Estado colombiano fue condenado y que algunas partes de la condena, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que algunas partes de esa condena se cumplieron, pues es lamentable que esa misma condena disponía que la justicia colombiana debía encontrar, castigar a los culpables y nunca lo hizo, y pues eso llevó a Ginette Bedoya a tomar esa decisión que yo supongo y creo saber que para ella fue muy dolorosa, pero es por supuesto una alerta también muy preocupante para toda la sociedad colombiana. En su momento, cuando litigamos el caso ante la Corte Interamericana, el litigio nos exigió también enfrentarnos a situaciones jurídicas y políticas muy inusuales. Litigamos en plena pandemia. Quienes eran agentes del Estado decidieron hacer una maniobra para frenar el caso ante la Corte Interamericana, recusando a la mayor parte de los jueces y la jueza en ese momento, y vivimos momentos de muchísima tensión. El tema de que el Estado tuvo un comportamiento realmente muy injusto, y realmente tomaron una serie de medidas jurídicas que pusieron en cuestionamiento todo el proceso internacional y la posibilidad de continuar con el proceso en un fuero independiente e imparcial. Fue un momento increíblemente duro, que además duró como 2 semanas en las que vivimos situaciones de tensión muy graves, ¿no? Yo creo que perdimos como 5 años de vida en esas 2 semanas, nada más que por toda la tensión que nos tocó vivir y la calma con la que tuvimos que manejar la situación. Era una situación de mucha incertidumbre y otra manera de plantear que la señora Ginette Bedoya no tenía derecho a acceder a la justicia en el espacio internacional. Entonces fue muy duro también. La respuesta de la justicia colombiana frente a eso ha sido indolente y ha sido casi de complicidad, porque después de 25 años que han pasado en los que Ginette ha tenido que acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuya intervención esto se hizo notorio, se hizo público y se hizo realmente que hubiera una posibilidad de, por lo menos, de indemnización de naturaleza patrimonial. Es una vergüenza que la justicia colombiana, como lo dice Ginette, con 6 fiscales generales de la nación que ha habido durante todos estos últimos 25 años, no hubieran logrado detener y sancionar y condenar a todo el complejo que significó esto, al parecer
porque entre esos autores materiales hay personas que tienen muy altas influencias en la fuerza pública. Durante 25 años, el expediente del caso Ginette Bedoya Lima ha pasado por las manos de 8 fiscales generales. 8 mandatos, una misma deuda: justicia. El 25 de mayo del año 2000, horas después del secuestro de Ginette, su colega Jorge Cardona radicó la denuncia ante la Fiscalía. El entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez recibió el caso. Un día después, el 26 de mayo, la Fiscalía 103 especializada delegada ante el Gaula Urbano inició la indagación preliminar, pero durante 11 años la investigación no avanzó significativamente. Luis Camilo Osorio Izaza, quien asumió como fiscal general en 2001, tampoco impulsó acciones decisivas. Entre 2003 y 2004 se lograron algunos avances, pero no por iniciativa de la institución. Fue la propia Ginette quien aportó pruebas e insistió en ser escuchada. El paso del tiempo no alivió la negligencia. Mario Iguarán llegó a la Fiscalía en 2005. Bajo su administración se dio un paso importante, pero era demasiado tarde. Fue apenas el 30 de diciembre de 2009, 9 años después, cuando se solicitó al INVIAS la copia de los videos de los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio, grabaciones clave para reconstruir lo ocurrido en el día del secuestro. Sin embargo, ya no existían, pues los registros solo se conservaban durante 30 días. En 2010 se pidió al INPEC el listado de los guardias de turno del 25 de mayo de 2000, pero sus testimonios fueron recogidos casi una década después. Ese fue también el periodo en el que Ginette fue admitida como parte civil en el proceso, luego de años en los que se le negó el acceso al expediente con el argumento de que el despacho tenía asuntos más urgentes. En enero de 2011, Vivian Morales asumió la dirección de la Fiscalía. Recién entonces, 11 años después del crimen, se revisó por primera vez el operativo de búsqueda que debió activarse el mismo día del secuestro. El 5 de agosto de ese año, la Fiscalía ordenó abrir la instrucción formal contra 3 exparamilitares: Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero; Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ; y Jesús Emiro Pereira, alias Huevo Episca. Se les imputaron los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento en persona protegida. Poco después, el 12 de octubre, alias El Panadero fue vinculado formalmente al proceso y el 27 de ese mismo mes, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el entonces director nacional de Fiscalías, Armando Noboa, ofreció disculpas públicas por la falta de diligencia de la entidad. Allí, Ginette pidió que su caso fuera un precedente para las más de 40.000 mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. El 10 de septiembre de 2012 se dictó prisión preventiva contra El Panadero y se ordenó la captura de los otros 2 implicados. El 26 de septiembre de 2014 el caso fue declarado de lesa humanidad. Ese mismo día, El Panadero fue acusado formalmente por los delitos que ya había confesado. En diciembre de 2015 aceptó los cargos, pidió sentencia anticipada y el 18 de marzo de 2016 fue condenado a 28 años de prisión. Durante el periodo de 2012 a 2016, Eduardo Montealegre ejercía como fiscal general. Bajo su gestión, el proceso contra Alejandro Cárdenas, alias JJ, fue caótico. En 2011, JJ confesó su participación en el secuestro y tortura de la periodista. Afirmó que había sido enviado por un cabecilla del bloque Centauros para asesinarla, pero luego cambió su versión. Dijo que había mentido, que lo había hecho por dinero y que alias Don Mario le había ofrecido una recompensa. Aún así, el 28 de mayo de 2015, la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento contra JJ y ordenó su libertad. 7 días después, el 4 de junio, la misma entidad anuló esa decisión y expidió una nueva orden de captura. Como consecuencia de la nulidad, la Fiscalía ordenó reactivar la detención preventiva y la orden de captura contra alias JJ. Como fiscal general de la Nación, compulsé copias contra la fiscal que tomó la decisión en la que se precluyó y se dejó en libertad
al señor Alejandro Cárdenas, alias JJ. El 5 de junio, JJ fue condenado a 11 años por secuestro y tortura. Más adelante, el 6 de mayo de 2019, fue condenado a 30 años más por acceso carnal violento. Durante la administración de Néstor Humberto Martínez, entre 2016 y 2019, Jesús Emiro Pereira, alias Huevo de Pizca, fue condenado a 40 años de prisión por los 3 delitos imputados. El 3 de junio de 2021, un magistrado de Justicia y Paz le concedió la libertad a Pereira. Sin embargo, no duró mucho. El 1 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión. Desde entonces, Pereira está prófugo. Para ese momento, Francisco Barbosa ya se encontraba al frente de la Fiscalía. El 14 de diciembre de 2021 se imputó al guardián Marco Javier Morantes Pico como presunto coautor del delito de secuestro, pero el caso no prosperó. En 2023 fue absuelto por falta de pruebas y en febrero de 2024 el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esa decisión. El caso se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia. En marzo de 2024 llegó Luz Adriana Camargo a la Fiscalía y fue durante su gestión que Ginette Bedoya y su equipo se enteraron de algo inconcebible. Jesús Emiro Pereira había sido liberado 3 años antes y nunca fueron notificados. El 10 de septiembre de ese año, los abogados de la periodista exigieron explicaciones formales. La respuesta de la Fiscalía llegó el 20 de septiembre. Confirmaron que habían apelado la libertad y que en marzo de 2023 el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas había librado una nueva orden de captura, pero esa información nunca llegó a quienes más debían. Hoy, 25 años después del secuestro, la tortura y violación de Ginette Bedoya Lima, el caso sigue abierto y la herida también. Hablemos con argumentos, no con rabias, porque la rabia lleva a la violencia. Y es precisamente ese lenguaje estigmatizante que hace 24 años atrás llevó a que pasara lo que pasó. Y es paradójico, y este es un llamado que le quiero hacer, señora ministra, que uno de los hombres que participó en mi asesinato, porque la orden era asesinarme, que participó en mi secuestro, que participó en las torturas que tuve que padecer durante horas y que participó en la violación masiva que afronté, hoy está en la calle. Señor Emiro Pereira, este mensaje es para usted. Usted que es o que era gran amigo de Carlos Castaño, usted que fue uno de los fundadores del bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, está en libertad porque se valió de artimañas judiciales para lograr esa libertad. Recuerde que usted está condenado por un crimen de lesa humanidad y que a la cárcel es donde debe volver. Sabemos que está escondido como una rata y seguramente usted y sus hombres son los que llevan meses llamándome y diciéndome que me van a llenar a plomo. Puede hacerlo porque usted ya perdió. Mi voz ya no la va a poder silenciar porque ahora mi voz está en las voces de ellas. Usted fue el que perdió. A él que es un criminal y a todos los criminales que nos tienen amenazadas, sí, les puedo decir que a veces nos pueden temblar las rodillas porque es difícil cuando usted se levanta y lo primero que le dicen es que lo van a llenar a plomo. Las rodillas nos pueden temblar, pero la voz no. Y ustedes son los que tienen que pagar. La sociedad es la que merece nuestras voces firmes y determinantes. Y hoy la prensa colombiana tiene que hacerle frente a esas amenazas. Esperamos de parte del Estado recibir ese abrazo solidario, esa palabra que nos permita seguir tejiendo palabras. Obviamente un caso de esta magnitud necesitaba de que el Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República, los ministros de Justicia y por supuesto de la Fiscalía y de la jurisdicción ordinaria, hubieran estado vigilando permanentemente la actitud de los funcionarios encargados de adelantar esto.
Yo estoy seguro que si aquí hubiera habido una vigilancia permanente a esos trámites, algún resultado habría, bueno o malo, pero algún resultado habría ya conocido el país. A esto le faltó una decisión política, y esa decisión política implicaba que todos los funcionarios que están comprometidos, las cabezas de esos organismos, de los funcionarios que están comprometidos, aquí hubieran actuado. En la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana el 18 de octubre de 2021, hace 3 años y medio, el más alto tribunal de derechos humanos le recordaba al Estado colombiano su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Ginette, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que la justicia colombiana no ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado. Hoy no existe evidencia alguna de que el Estado, y particularmente la Fiscalía General, haya tomado nota de esto. Por el contrario, el caso retrocede y el anhelo de justicia se desvanece. Esta realidad nos llama a una reflexión y a buscar alternativas. Demuestra que a pesar del reconocimiento formal de los derechos de las víctimas, el Estado no está adaptado para responder a las necesidades y expectativas de la sociedad. La deuda del Estado persiste y las ausencias investigativas le permiten a la sociedad cuestionar la efectividad del sistema legal para lograr su transformación. Hay muchas situaciones difíciles que hemos enfrentado en el proceso. Una muy grave es la persistencia de la impunidad de las amenazas y de los hechos de violencia en contra de Ginette. Creo que esta impunidad y la persistencia de las amenazas generan no solo una espada de Damocles sobre la cabeza de Ginette, sino una herida que se abre y se reabre todo el tiempo y que erosiona la integridad de Ginette. Pero adicionalmente creo que la impunidad es otro recuerdo constante de el desamparo en la que se encuentran muchísimas mujeres y muchísimas víctimas de distintos tipos de violencia frente a la institucionalidad. Una institucionalidad que debería darles una respuesta respetuosa, una respuesta que no sea revictimizante y una respuesta que garantice derechos. La impunidad es un espacio que habilita las violencias y que genera unas consecuencias muy importantes para aquellas personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, porque es muy difícil volver a tener confianza en la institucionalidad, en el Estado, cuando la respuesta frente a las violencias, a los reclamos y hasta las sentencias internacionales es la de la impunidad, que es una de las caras de la indiferencia y de la falta de respeto de los derechos. Vi pasar a 6 fiscales generales sin que ninguno abanderara con rigor el llevar ante un tribunal a los autores materiales e intelectuales de mi secuestro, tortura, violación y amenazas. Agoté mi humanidad con las sistemáticas revictimizaciones y hoy, 25 años después, sigo bajo intimidación de muerte y con un día a día a cuentagotas. Mi aspiración de justicia ha muerto. En este 28 de abril del 2025, exactamente 25 años después del 25 aniversario de la masacre ocurrida en la cárcel La Modelo y que fue el detonante para mi secuestro un mes después, le anuncio oficialmente a usted, señora Fiscal General Luz Adriana Camargo, así como a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desisto del proceso judicial que se sigue por mi caso en Colombia y dejo constancia ante la comunidad internacional que mi caso está y quedará en la impunidad.
El sistema de justicia de mi país no fue diligente, ni tuvo la capacidad de resolver un proceso que se ha denominado, entre comillas, emblemático, pese a todas las pruebas, declaraciones y diligencias practicadas. Desisto porque no quiero seguir alimentando erróneamente la ilusión de que algún día algo pasará. Y en el entretanto, seguir dejando de lado mi derecho a vivir. Ya me quitaron todo. ¿Qué más quieren que les dé? Yo creo que lo que le sucedió a Ginette hace 25 años, cuando fue atropellada, es tan grave como lo que le vino a suceder 25 años después, al comprobar que la justicia no había tenido la respuesta que ella esperaba y que el país reclamaba. Que el desistimiento de la acción que ha hecho Ginette es un desistimiento que solamente se predica en relación con su petición de indemnización particular, porque ese fue un hecho tan grave que no puede desistirse, porque pues, es investigable de oficio, y además con la declaratoria de lesa humanidad tampoco es susceptible de prescripción ni de desistimiento. Entonces, el desistimiento que ha hecho Ginette de su caso particular no implica que el Estado no tenga que seguir investigando, porque tiene que seguir investigando, y eso es lo que yo espero que la Comisión interdisciplinaria de los altos mandos de la Corte ordene. Pero a lo que no renunciaré es a mi responsabilidad como periodista. Fui yo quien documentó minuciosamente todo el mundo de horror y de ilícitos que era la cárcel La Modelo. Mis investigaciones permitieron abrir en Justicia y Paz el caso de La Modelo e iniciar el expediente en la Fiscalía General de la Nación. Esta investigación aún no termina, así que puede que no haya justicia para Ginette Bedoya, pero debe haberla para los centenares de víctimas que pasaron por esa prisión. Muchas de ellas arrojadas por las cañerías tras ser descuartizadas. Muchas de ellas borradas literalmente, porque hasta sus nombres y sus huellas digitales desaparecieron de la Registraduría Nacional. La Fiscalía General de la Nación también le debe eso a la memoria de Colombia. Soy consciente que por competencias y por funciones, la Fiscalía argumentará que no dejará de lado mi caso y que este seguirá abierto. Pero es que, señora fiscal Camargo, que no vino a acompañarme a esta rueda de prensa, le quiero recordar que la Fiscalía dejó de lado mi caso desde el día 1. Lo abandonó desde el mismo momento en que mi primera declaración llegó a manos del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, en su campamento central en Córdoba, y a las celdas de los jefes paramilitares recluidos en el pabellón de alta seguridad en la cárcel La Modelo. ¿Qué le hace falta a Ginette y a las mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas del conflicto armado, víctimas de la impunidad, víctimas de entramados entre el Estado, los paramilitares en este caso, los grupos ilegales, para causar estos daños? ¿Qué hace falta? Hace falta que el Estado se transforme desde adentro y que la causa de las víctimas no sea una causa solitaria de ellas. Y esa es la oportunidad que tenemos y el llamado que quiero hacer a la Fiscalía General de la Nación. El llamado a decirle que, por supuesto, el desistimiento de Ginette no implica jurídicamente que cese la obligación de investigar, juzgar y sancionar del Estado en un crimen que es imprescriptible, y que por lo mismo, aunque tarde, nunca se deben agotar los esfuerzos para lograr que la Fiscalía y en general la justicia puedan dar un resultado. Entonces, si hoy Ginette desiste, es un llamado a que el Estado no desista. No debemos desistir. La Defensoría del Pueblo no va a desistir. Y espero que la Fiscalía, confío en que la Fiscalía no desista y que todas las instituciones del Estado nos pongamos del lado correcto de la historia. Yo creo que nosotros no podemos dejar de pedirle a la justicia que haga su trabajo. Podemos decirle a la justicia que no puede ser una picadora de carne de las personas que son víctimas o testigos o que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y someterlas a miles de revictimizaciones. Pero tenemos que seguir pidiéndole
al Estado y a la Administración de Justicia que haga su tarea y que revise la manera en la que ha actuado y la manera en la que va a actuar a futuro para garantizarle a todas las mujeres sus derechos y el fin de la impunidad. Yo creo que una de las formas de justicia es que la misma sociedad no nos ataque, no nos culpe y no terminen estigmatizándonos cuando se enteran que somos víctimas de violencia sexual. Porque es muy duro. O sea, la sociedad colombiana lo primero que hace es ¿por qué lo buscó? ¿Por qué lo provocó? ¿Por qué se vistió así? ¿Por qué nunca se colocan en nuestros zapatos? Y eso es una de las marcas más profundas que nos quedan como víctimas porque pierde uno la seguridad. Es necesario seguir denunciando y para ello es necesario confiar más en la propia sociedad colombiana, que la justicia, los funcionarios de verdad tengan calidad humana, sean sensibles frente a esto, que no sigamos viendo que uno va a un hospital y el primero que le hace raqueteo de qué fue lo que nos pasó es el vigilante y después él es el que encarga de decir, oiga, llegó una violada, ¿quién la atiende? ¿Sí? Entonces, digamos, esas barreras hacen parte de esa reparación. El sistema actual de justicia, tal como está funcionando, ha venido preparándose, ha venido mejorando precisamente para este tipo de criminalidad, para investigar mejor, para diseñar protocolos de atención específica a casos de violencia sexual, que la legislación es tremendamente rigurosa y dura contra las personas que cometen delitos relacionados con violencia sexual y que por lo tanto acudan a las autoridades y además que acudan ojalá antes de que el daño sea mayor, es decir, cuando comienzan a percibir una conducta que puede ser abusiva, una conducta que no se enmarca dentro de los cánones de las relaciones sociales sanas, saludables, pues que acudan. De todas maneras, es lo que hemos podido construir como sociedad y es lo mejor que hemos podido construir como sociedad. De no confiar en la justicia, pues ¿cuál sería la solución? La venganza por mano propia que trae más violencia, que no resuelve ningún problema, o el silencio, que es peor aún, ¿no? Que es aguantar el hecho de ser víctima de violencia sexual como si fuera algo irremediable y algo frente a lo cual no se puede actuar. A pesar de las dificultades y de la precariedad del Estado colombiano, seguir confiando en él, seguir confiando en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial, en la Procuraduría, pues sirve también para obligar a todos esos órganos a que vayan afinando, mejorando sus mecanismos, a que le vayan destinando más presupuesto, a que se vayan destinando mejores leyes para prevenir y para sancionar esa violencia sexual. Mi mano está cortada, yo tengo esta mano acá cortada, porque después de los meses el que me violó fue en compañía de otros más y me levantó a golpe por haberle contado a mi mamá. Y ellos colocaron un machete clavado así en la tierra y yo lo agarré porque yo decía, si yo lo agarro me puedo defender. Y lo que hicieron fue jalarlo y me cortaron todos mis dedos. Y esto, después de eso yo empecé como bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Pero no contento con eso, a los meses asesinaron a mi mamá. Ahí yo ya me olvidé de la violencia sexual y entré en un odio. Y yo solo pensaba en vengarme de ese grupo de la FARC. Yo un día vi que ellos llegaron y tenían unas bolitas que les colgaba por lado del bolsillo. Yo decía, si yo logro coger esa bolita, le saco el palito, la tiro y todos se mueren. Entonces empecé a hacer cacería de cómo lograr tener esa bolita, porque además la tenían era ellos. Entonces un día fui y me le presenté a la FARC y les dije que yo quería ser del grupo de ellos, de hacerle los mandados y eso, y dijeron que no, porque yo era hija de la fina Ricardina y yo lo que buscaba era venganza. Así me respondió el que estaba ahí. Luego regresé otra vez, lo que duré viendo para allá, me tocó venirme de noche. Llegué a la casa y empecé a planear cómo me iba a vengar de ellos. Y se me ocurrió que ellos cuando llegaban pedían agua, jugo, entonces yo dije, listo, pues yo manejo los químicos de la finca, les voy a hacer una jarra de jugo y les hice una jarra de jugo y le eché mucho moresco, era lo que había, que era
Recuerdo que ese era de uva, era un concentrado y uno le echaba un poquitico y le echaba ya dulce y era súper rico. Yo le eché todo ese tarrado de moresco para que pues el sabor de los químicos que le eché, que eran los venenos que habían en la casa, no se fueran o sea, que lo pudieran tomar sin identificar qué. Cuando yo estaba como a 5 minuticos de llegar donde estaba el asentamiento de la FARC, se me presentó un primo y me dice, prima, deme ese jugo, y yo, ¿cómo lo mato, no? Porque yo sabía que se iba a morir, ¿no? A mí hasta ese día se me quitó las ganas de quererme vengar de la FARC, porque estuve a punto de matar a alguien de mi familia, un joven igual a yo, y que no me había hecho nada. Y ahí lo que se saca la conclusión es que la guerra termina afectando a personas que no tienen nada que ver con ella, entre eso los niños, a las mujeres, a los campesinos. A todas las víctimas les quiero dejar algo claro. Pese a mi tragedia, siempre valdrá la pena luchar. El significado de justicia es tan efímero como amplio, y no todas las personas corremos con la mala experiencia de la impunidad. Mi justicia hoy es dejarles un legado a las mujeres periodistas y a las mujeres de mi país. Ya gestionaré yo muy íntimamente cómo volver a agarrar todo este dolor por el cuello y volverlo algo positivo. Así mañana ya no respire, la tarea está hecha. El litigio ante la Corte y ante el sistema nos dio la oportunidad de dar pasos muy, muy significativos en la discusión de algunas cuestiones jurídicas en términos de afectaciones a la libertad de expresión, a garantías del debido proceso y el tratamiento de las víctimas de violencia sexual en los procesos judiciales y medidas de reparación adecuadas para que no se repitan los hechos de violencia y de impunidad que se dieron en el caso. Dentro del 2% de casos de violencia sexual que sí ha terminado en condena en Colombia, se conoce el de Marcos Tulio Pérez Guzmán, conocido como alias El Oso, uno de los hombres más temidos del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los años 2001 y 2005 impuso un régimen de terror como jefe del Frente Golfo de Morrosquillo. Utilizó los cuerpos de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ como parte de su control territorial. La Fiscalía logró documentar al menos 9 casos de violencia sexual sistemática, pero el número real de víctimas podría superar las 50. En 2005, como parte del proceso de desmovilización, alias El Oso se acogió a la Ley de Justicia y Paz. Dijo que contaría la verdad a cambio de beneficios judiciales, pero mintió. Cayó los crímenes sexuales, ocultó información clave y, lo más grave, revictimizó a las mujeres que ya lo habían señalado. En septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla tomó una decisión histórica. Lo excluyó del proceso por falta de verdad. Fue un precedente jurídico y ético. Quien miente sobre violencia sexual, quien niega el daño, no puede acogerse al perdón condicionado. Alias El Oso fue enviado a la justicia ordinaria y ahí empezó, por fin, a responder ante los tribunales. En 2018 fue condenado a 24 años de prisión por una lista extensa de delitos. Aceptó su responsabilidad a través de una sentencia anticipada, pero esta no fue la única condena. Más adelante, un nuevo fallo lo sentenció a más de 8 años adicionales. Hoy, Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Ni siquiera su encierro ha borrado el daño. La violencia sexual durante el conflicto armado colombiano no fue un daño colateral. Fue un mecanismo de dominación que usó los cuerpos como campos de batalla. A más de 2 décadas de estos hechos, las víctimas aún esperan justicia plena. El caso de El Oso ratifica que la verdad no es negociable y que cuando se trata de violencia sexual, el silencio no puede ser parte del pacto.
Ha habido muchos inconvenientes para que las medidas salgan adelante. Ha habido incumplimientos por parte de los diferentes ministerios y entidades del Estado colombiano encargadas de poner adelante esas medidas de reparación. Algunas han logrado avanzar, pero otras están estancadas. Y creo que ese es el momento para hacer el llamado y decirles a los funcionarios, a los ministros, a las ministras que están al frente de esas medidas, que no contribuyan a esta impunidad, porque no tomar acción, no poner en marcha las medidas que ordenó la Corte Interamericana es sumarle a la impunidad. Y lo hago también de cara a la bandera que ha llevado este gobierno, el actual gobierno del señor presidente Gustavo Petro, que ha manifestado desde siempre ser amigo del sistema interamericano. Señor presidente, lo que yo le pido es que demuestre que es amigo del sistema interamericano, y tal vez usted no está enterado de todos los problemas que ha tenido la implementación de esta sentencia, que es emblemática. Le invito a que hable con sus ministros y a que ponga la casa en orden, que les dé línea, usted que es el jefe del Estado, sobre lo que no pueden hacer, porque lo que tanto criticaron lo están aplicando conmigo, y creo que ese llamado también es necesario hacerlo hoy. La finalidad de una reparación es, en la medida de lo posible, que la víctima vuelva al estado anterior a los hechos que le hicieron daño. Cuando eso es imposible, pues pueda superar, pueda olvidar, pueda perdonar esos hechos de los que fue víctima. Y por supuesto, si las formas de reparación vuelven a señalarla como víctima y no le permiten o no le facilitan superar ese hecho tan doloroso al que fue víctima, pues está desdibujando esa finalidad de la reparación. Creo que también algunas de las medidas de reparación que tienen que ver con la posibilidad de cambiar eventualmente algunas de las prácticas y de persistentes de violencia y de impunidad son muy, muy importantes, y eso es parte del legado de reparación que nos deja Ginette a través de su caso y a través de tantas otras acciones y proyectos con los que ella continúa vinculada, como por ejemplo el fondo para las periodistas que ordenó la sentencia y que Ginette ha impulsado, el sistema de información sobre vulneración de derechos para las personas periodistas y las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado, y por último el Centro No es Hora de Callar, que yo creo que es uno de los espacios más maravillosos que se han creado a nivel mundial para repensar los espacios de memoria, pero también los espacios de rehabilitación, los espacios de capacitación, los espacios de solidaridad. Creo que en ese proyecto y en esa orden de la Corte en la que Ginette continúa estando vinculada a su ejecución de manera muy, pero muy cercana, con el corazón, con las manos, con la cabeza, se van a dar posibilidades maravillosas de generar procesos de reparación quizás más satisfactorios para ella y para las mujeres en Colombia. Y para hacerlo, como abogadas y abogados, tuvimos que también abrir nuestras cabezas a no solo medidas de carácter estructural que se plantearon ante la Corte para evitar la recurrencia de hechos de violencia como los que había sufrido Ginette, sino también a medidas para soñar, porque creer que era posible que la Corte adopte como medida de reparación el establecimiento del Centro No es Hora de Callar exigía derecho y creatividad jurídica y diligencia en los argumentos y en la prueba, pero también capacidad generosa de soñar. Y esa invitación nos la hizo Ginette.
Que la historia nos juzgue, que la historia los juzgue a ustedes, señores de la Fiscalía, porque en mi caso hoy muere en la impunidad. Ginette Bedoya, 28 de abril del 2025. Este es el programa Transmedia No es hora de callar.